bueno, pues vamos a pasar a una sección que vamos a comenzar, sobre todo ahorita que van a empezar ya los temas políticos. Por ahí hasta hicimos una imagen, un teaser para redes sociales, y obviamente aquí también para tenerla. En la opinión de el maestro Francisco Martínez, que bueno, pues desde una perspectiva académica, una información, opinión, pues vamos a tratar de discernir los temas que estamos, pues ahora sí que está en boga, pensar, analizar y expresar para entender mejor nuestro tiempo. Y pues vamos a comenzar con la reflexión del tema de hoy. Disculpe usted, sí hice mi acordeón, estaba como preparo clase, me acordé porque ya que se nos toca hacer nuestras planeaciones, pero un tema que ha estado muy en boga, que ha estado sonando, que ha estado, de hecho lo publicamos ahí en la página de Cada Que Ver, y me llamó la atención, sobre todo, pues perfiles falsos que están muy atentos a lo que uno dice, otras personas que defienden esta iniciativa, que es una, bueno, darles contexto para la gente que nos ve aquí en la televisión, la gente que nos ve en redes sociales, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. El gobierno de la República, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, su equipo de gobierno, quieren hacer unas consultas para proteger a las masas, a las audiencias de mala información, de fake news, etcétera, donde, bueno, también desde la presidencia del partido Morena, desde Ana Luisa Alcalde, bueno, pues también defiende esto. Obviamente las bancadas de los diputados, los senadores, inclusive ha habido congresos donde quieren poner leyes que si uno habla mal de Morena o de sus diputados o etcétera, pues hasta cárcel. Hemos visto casos muy penosos como los de Veracruz, consulta sobre la ley de censura, genera intenso debate en México. Yo quiero empezar desde el punto de vista como comunicador, como docente, como ciudadano, como una persona que ha estado en redes sociales desde, no puedo decir desde el Metroflog, porque no, nunca me gustó, eso era más de chavos a mi edad, no sé, desde el Hi-Fi, desde que empezaba, desde que en el Facebook todo era cerro, empezó, ¿no? Y la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Les digo, hice mi acordeón, ahí me puse a redactarlo. En México se discuten reformas relacionadas con la protección de las audiencias. Sus promotores aseguran que busca combatir la desinformación y proteger a la ciudadanía. Sus críticos advierten que podría abrir la puerta a limitar la libertad de expresión. La pregunta de hoy que quiero plantear no es desde el punto de vista partidista, sino es filosófica. ¿Quién tiene derecho a decidir qué es la verdad? Y esto me recuerda a mis clases de filosofía, ahí de la maestría. Yo mismo de clases de maestría, perdón, de filosofía, de humanidades a mis alumnos. Y cuando vemos todos a los grandes filósofos, me llegó a la memoria el filósofo francés Michel Foucault, que no, él preguntaba, ¿quién produce la verdad? Foucault nunca dijo que la verdad no exista. Lo que sostuvo fue algo muchísimo más complejo. Cada sociedad tiene su régimen de verdad. Con ello quería decir que toda la sociedad establece mecanismos de los cuales decide qué discursos considera verdaderos, quién tiene la autoridad para decirlos y cuáles quedan marginados. La idea central de Foucault decía que el poder y el conocimiento siempre están relacionados. No significa que todo gobierno mienta, significa que todo el poder intenta definir que sus conocimientos adquieran legitimidad. Entonces surge una pregunta legítima. Cuando un gobierno pretende determinar qué información puede difundirse o cuál debe de corregirse, ¿estamos protegiendo a la sociedad o concentrando el poder de decidir qué es la verdad? El gobierno, ¿por qué puede decidir esto? Dirán los más puristas que es desde el punto de vista de la democracia, pero también la democracia puede verse desde un punto de vista que solamente es un concurso de popularidad del momento. Y esto después lo vamos a comentar en los próximos programas sobre esto que dice
algunas sobre el derecho a votar y quiénes deben de votar y todo eso. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. Vuelvo a repetir, cuando un gobierno pretende determinar qué información puede difundirse o cuál debe de corregirse, estamos protegiendo a la sociedad o concentrando el poder de decir qué es la verdad o de que una verdad incómoda para el gobierno llegue al público. Nadie posee la verdad absoluta, nadie la poseemos, cada quien tenemos nuestra verdad. Inclusive entre nuestras propias familias, entre los propios hermanos de un mismo evento, cada quien vamos a tener una versión. Es lo interesante. En un mismo salón de clases, cada quien tendremos la perspectiva de un mismo evento, cada quien lo va a recordar desde su perspectiva. Y regresando a la parte filosófica, a la parte académica, ya lo decía Sócrates, sé que no sé nada. La filosofía nació precisamente porque nadie puede proclamarse dueño absoluto de la verdad. Nadie, ni siquiera el gobierno. Después, Karl Popper sostuvo que una teoría científica nunca demuestra completamente la verdad, únicamente resiste los intentos de refutarla. Y esto lo vemos con el método científico, que el método científico es repetir una serie de pasos para llegar a la misma conclusión y los mismos pasos, pero aún así no nos dice que es una verdad absoluta, solamente el camino para llegar a una conclusión. La verdad se fortalece mediante el debate, no mediante el silencio, que tal parece que es lo que pretende hacer el gobierno. Aquí parece también la cuestión democrática. ¿Quién faculta al Estado para determinar qué opiniones son aceptables y cuáles no? Y cuáles son las desdeñables. Porque una cosa es perseguir las calumnias, las amenazas, los delitos, la incitación a la violencia, y otra muy distinta es decidir qué opinión es válida y cuál no. Si estás conmigo a favor del gobierno, tu opinión es válida, y si no estás de acuerdo conmigo, tu opinión no vale. Es prácticamente lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del partido Morena, nos quiere hacer, o por lo menos es lo que yo quiero entender o discernir, o así lo sentimos. Cuando el Estado comienza a convertirse en árbitro del pensamiento, aparece un riesgo que la historia ha demostrado muchas veces. Ya lo comentaba John Stuart Mill. Sobre la libertad escribió una línea extraordinaria. Si una opinión es verdadera, censurarla impide conocer la verdad. Si es falsa, debatirla fortalece nuestras propias razones. Es por eso que el debate es importante. Y en ambos casos, la censura empobrece, pero el debate fortalece. Hay una frase que se le atreve a Voltaire, la famosa frase que más o menos reza así: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría hasta mi vida por el derecho que tú tienes a expresarlas. Que realmente no la escribió Voltaire, la formuló la escritora Evelyn Beatrice Hall en 1906 para resumir el pensamiento de Voltaire sobre cuestiones filosóficas y de leyes. Y esta frase, aunque no sea de Voltaire, tiene una gran verdad. Y hay una advertencia histórica en todo esto. La historia demuestra que en casi todos los de gobiernos, de izquierda, de derecha, democráticos, autoritarios, imperialistas o realistas, han afirmado alguna vez que restringen estas expresiones por el bien del pueblo. La pregunta importante es: ¿quién gobierna hoy? La pregunta importante es: ¿qué herramienta legal estamos dejando para el gobierno de mañana? Porque las leyes permanecen mucho después de que cambien los partidos, porque los hombres se van, los partidos se van, pero las instituciones y el Estado prevalecen. La libertad de expresión no existe para proteger las ideas populares, existe precisamente para proteger aquellas ideas que incomodan al poder. La mejor defensa contra la mentira no siempre es la censura, muchas veces es más información, más debate y ciudadanos mejores informados. Porque una democracia madura no teme escuchar opiniones distintas, las confronta con argumentos. Y bueno, citando a algunos filósofos, regresando a Foucault, que nos decía: cada sociedad tiene su régimen de verdad. John Stuart Mill nos comentaba que la peculiar maldad de silenciar la expresión de una opinión consiste en que se está robando a la humanidad.
Karl Popper nos decía, podemos estar equivocados, por eso necesitamos la crítica. George Orwell también nos lo decía en su novela 1984. Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho de decirle a gente aquello que no quiere oír. Una matriz muy importante que debemos de tener es que diversos analistas, organizaciones de periodistas y especialistas en libertad de expresión han advertido que algunos aspectos de la propuesta podrían generar riesgos de censura, podrían generar sesgos de información o de autocensura. Si su aplicación no cuenta con límites claros y salvaguardas suficientes, se estarán callando verdades. Y bueno, pues esto es básicamente lo que hemos escrito en esta sección, que es en la opinión sobre este tema, y lo traté de ser lo más neutral posible y desde el punto de vista académico y sobre todo desde la filosofía, que es la base del conocimiento. Usted en casita tiene la mejor conclusión, pero sí me parece, no sé si penoso, pero sí me parece hasta complicado en las opiniones que me ponían ahí en la publicación que hice, que qué bueno, porque hacen montajes, porque dicen mentiras. Y es precisamente porque siempre que usamos redes sociales nos sale solamente lo que queremos ver y escuchar. No nos sale la contraparte, porque también si nosotros decimos azul, alguien va a decir negro, blanco, y es donde nos fortalecemos las ideas con el debate, con el intercambio, porque si todos pensáramos diferente, qué aburrido. Si todos pensamos igual, qué aburrido. Lo importante y la riqueza es que todos pensemos diferente para complementarnos nuestras ideas los unos a los otros. Pero bueno, pues esa es, en mi opinión, desde el punto de vista de comunicador, de docente, de persona. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a tratar de expresarnos ahorita que todavía podemos, porque el día de mañana no sabemos. Piensen en eso antes de dormir. Y bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco su atención. Regálanos un like, compártenos, danos su opinión. Y también rápidamente me comentan sobre los perfiles falsos. Hay unos que me siguen desde hace años, Dios mío, que está como el meme de que ¿por qué están tan obsesionados conmigo? Yo a veces ni contesto, y sobre todo estos perfiles, porque de entrada los perfiles falsos es gente cobarde y es gente que si no puede dar una crítica, una posición o algo desde su personalidad y lo hace desde el anonimato, pues simplemente decía la palabra sagrada, fríos o calientes, pero tibios no, nadie los quiere. Entonces, o eres o no eres. Si eres de perfiles falsos, que cómo abundan, ¿eh? Cómo abundan, y sobre todo ahorita que va a empezar lo político, cómo se andan tirando todos con todos. Es una lástima, ¿no? Que la gente no tenga el valor de decirse y simplemente hacernos perder el tiempo con esta gente que yo siempre he dicho que es gente cobarde. Pero bueno, muchísimas gracias en nombre del licenciado José Ciprés Villaseñor, director general de este canal, ingeniero Martín Valencia, director técnico, licenciado Oscar Daniel Ordaz en el máster, tu amigo siempre, profesor Francisco Martínez Mendieta. Te dice, ya nos vimos, ya nos escuchamos en Super Éxitos 2 en la venta el fin de semana, y que tengas bonito fin de semana. Muchas gracias, cuídate. Felices Tlahualiles, felices fiestas de San Cayetano. Hasta la próxima. Canal 34 presentó Informativo 34. Licenciado José Ciprés Villaseñor, director general. Ingeniero Martín Valencia, director técnico. Profesor Francisco Daniel Martínez Mendieta, director de información.